tres grandes temas. Lo primero, o el primer gran tema, es continuando con los elementos que les di hace 15 días, que son los correspondientes a los costos asociados o costos, o el análisis de costos, que permite entender lo que es una economía a escala y la importancia de buscar o conseguir economías a escala. Entonces les hago un recorderis rápidamente, un recorderis breve de lo que es una economía a escala. Una economía a escala básicamente es la búsqueda o la consecución de una mayor eficiencia, de una mayor productividad, de producir en masa, y que a través de esa producción en masa que se obtiene gracias a la especialización, yo pueda reducir los costos asociados a la producción de un bien o un servicio. La economía de escala o las economías de escala son las que le han permitido a China convertirse hoy en día en una gran potencia, y en solo 30 años han sacado a una cantidad enorme de población mundial de la pobreza extrema. Y cuando digo de la población mundial es porque si miramos la cantidad de connacionales, China tiene la mayor cantidad de habitantes en el mundo. Incluso eh, si miramos la cantidad de gente que hay en el mundo, 8.000, 9.000 millones de habitantes sobre el planeta Tierra, China en este momento tiene eh, gente por el orden de los 1.500, 2.000 millones de personas. Entonces, los esfuerzos que ha tenido China, que obviamente hay muchas críticas que se le pueden hacer a su modelo de gobierno, a su modelo económico, sí que ha traído también sus beneficios y ha sacado a un porcentaje grande de la población, de su población de la pobreza, gracias al uso de las economías a escala. Entonces, la economía a escala, ¿qué es? Aumentar la productividad y de esa forma reducir los costos, redundando en un beneficio para los consumidores y para el mismo sistema productivo. Entonces, cuando buscamos medir la eficiencia de nuestra cadena de suministro o de nuestros canales de distribución, recuerden que la cadena de suministro son todos los eslabones, desde los proveedores hasta los diferentes intermediarios en los canales de distribución hasta llegar al consumidor final. Todo eso hace parte de la cadena de suministro. Sin embargo, pues la asignatura es canales de distribución. Ustedes están interesados en esto. No es que lo otro sea malo, que yo me haya obsesionado con esto, no, simplemente es que yo puedo ser un proveedor dentro de la cadena de suministro. Permítame un segundo. Volvemos nuevamente a la gráfica. Yo puedo ser uno de estos eslabones dentro de la cadena de suministro, y esta puede ser la gran empresa manufacturera. Hasta aquí se llevan a cabo procesos y ya aquí el producto está terminado, y aquí simplemente son intermediarios que lo único que hacen es agregar valor en la distribución. Yo puedo estar acá y esto es suministro, esto es proveer insumos. Yo puedo estar acá, pero le estoy aportando a esta empresa, pero también le puedo estar aportando a otras. Entonces, cuando yo le estoy aportando a otras, puede que estas también sean un puente para otra empresa mucho más grande. Entonces, aquí habrían otros canales de distribución. Entonces, aunque yo esté acá, dentro del proceso productivo, aunque yo esté ofreciendo un insumo que después va a entrar como un componente, o va a ser un insumo el cual va a ser transformado, ahí también existen canales de distribución para el producto que yo estoy ofreciendo. Tranquila, Yorley, entendemos
que la conectividad no siempre es la mejor. Entonces, cadena de suministro es todo esto, pero la importancia de hablarles a ustedes de la cadena de suministro es que de nada me sirve a mí tener unos buenos canales si de aquí para atrás yo no estoy analizando. Y también porque si yo estoy aquí, puedo tener diferentes canales. Me disculparán ahí por el mamarracho, pero la idea es que se entienda lo que quiero explicarles. Bien, nuevamente paso a compartirles la pantalla completa de la presentación. Listo, entonces vamos a medir la eficiencia dentro de la cadena, bien sea como intermediario en el suministro o comprando insumos, vendiendo insumos, o si soy un distribuidor, un intermediario en la distribución. Ahí debo tener unos controles, debo obtener unos indicadores, unas cifras, para que me permitan a mí analizar cuál es ese grado de eficiencia. ¿Qué tanto me está quedando a mí? ¿Qué tanto me está costando? Entonces, para poder medir, acudo a algo que se denominan directrices. Esta viene siendo como un mapa que me muestra diferentes tipos de estrategia que se van a implementar en toda la cadena de suministro. Entonces, la idea es buscar, medir la eficiencia, la entrega de los productos, la distribución, la producción, ser lo más eficientes que podamos sin desperdicios, entregando el producto como es, como debe ser en los tiempos, a un precio óptimo y demás, y determinar también nuestras capacidades de respuesta. Entonces, lo que les voy a explicar aquí obviamente son conceptos en términos generales que muy seguramente en otras asignaturas vayan ustedes a profundizar. Entonces, los primeros indicadores importantes son indicadores financieros. Ustedes van a ver una asignatura que se llama matemática financiera, van a ver una asignatura que se llama costos, van a ver una que se llama logística internacional o distribución internacional, no recuerdo. No sé si van a ver análisis financiero, no lo sé. Si lo llegan a ver, o aquellos que van a continuar su formación como administradores, esto sí que lo van a ver en al menos 2 o 3 asignaturas y van a ver toda la cantidad de indicadores financieros. Entonces aquí menciono unos, quizás los más importantes. El primero de ellos, el retorno de la inversión. Yo como capitalista invierto un dinero. Ese dinero, ¿qué tanto me está generando a mí? ¿Cuál es la ganancia que yo estoy obteniendo por cada peso que yo estoy invirtiendo? Entonces, por cada peso, ¿cuánto me está retornando a mí como ganancia? Entonces, ese indicador se llama retorno de la inversión o ROE, por sus siglas en inglés. Hay otro que se llama el ROA, que es el rendimiento sobre los activos. Los activos, yo sé que ustedes no ven fundamentos de contabilidad, pero hay una ecuación que se llama ecuación fundamental o ecuación patrimonial que dice que los activos son igual a los pasivos más el patrimonio. El patrimonio, ¿qué es? Es todo lo que invierten los socios capitalistas, los que deciden fundar la empresa. Entonces, si con alguno de ustedes, vamos a suponer, decidimos montar un negocio, un restaurante, todo lo que pongamos ahí en plata va a ser patrimonio. Pero las empresas no solamente funcionan con el patrimonio, las empresas también funcionan con deuda. Entonces compramos un vehículo para distribuir y ese vehículo es financiado. Entonces tenemos unas deudas. Las deudas son el pasivo. Estas dos cosas sumadas nos dan el patrimonio. Entonces el vehículo que estamos pagando es de nosotros, pero lo estamos debiendo. Una parte lo pagamos nosotros y otra parte es una deuda con el banco.
Los dos suman lo que hay, lo que existe en la organización o en la empresa. Entonces, el segundo indicador mide eso. ¿Qué tanto me generan a mí los activos? Entonces, ¿qué tanto me genera a mí la suma del patrimonio más el pasivo? Por cada peso, cuánto estoy ganando? Entonces, la fórmula la ven aquí. Hay un descuento que es lo que se paga por impuesto, porque obviamente es un dinero que producimos, pero tenemos que pagarle al Estado. Cuando uno comienza a analizar toda esta parte financiera, aquí es donde las personas comienzan a torcerse. El alma se les comienza a volver negra. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo así que yo trabajo, me parto el lomo y tengo que pagar impuestos? ¿Por qué tengo que pagarle a un poco de gente que no trabaja? Si yo soy el capitalista, el que produce. Por un principio básico que se llama solidaridad, solidaridad por Colombia. En este momento muchas empresas están pagándole a sus empleados sin que estos estén trabajando. Algunas, no todas, porque obviamente prevén que o preveían que esta pandemia no iba a durar tanto. Entonces se meten la mano en el drill porque saben que en el corto plazo vuelven a producir y recuperan su inversión. Es un principio universal. Quizás ustedes no ven derecho y qué triste que no existan electivas de verdad que les brinden a ustedes como ese conocimiento universal como para entender cómo funciona eh, la sociedad, cómo funciona el mundo. Les hago la acotación ahí eh, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en el pregrado, vi un conjunto de asignaturas que me ayudaban a mí a interiorizar y adquirir un conocimiento más universal. Una de esas asignaturas se llamaba eh, Introducción al Derecho para estudiantes de otras carreras. Entonces allá nos explicaban de qué va la ley, cómo funciona la ley, la estructura orgánica del Estado, de las leyes, la normatividad, en dónde debo quejarme, la importancia de las instituciones, etcétera, etcétera. Y ahí aprendí que Colombia es un Estado social de derecho, y al ser un Estado social de derecho, las empresas o los individuos que pertenecen a la sociedad y que cuentan con mejores condiciones, se espera que por solidaridad tengan un mayor aporte. Ese aporte va a ser administrado por, entre comillas, el Estado, y ese Estado se va a encargar de redistribuir ese capital para brindar a las demás personas, a los de escasos recursos, a los que no tienen las condiciones, medios suficientes para tener una vida digna. Entonces, una vez hecho el paréntesis, volvemos aquí con el tema de los indicadores. Siguiente indicador, rotación de cuentas por pagar. También está otro indicador que es la rotación aquí me equivoqué, escribí lo mismo, rotación de cuentas por pagar y rotación de cuentas por cobrar. Entonces vamos con la primera. Permítanme de una vez lo edito. Listo, rotación de cuentas por pagar. Básicamente, la rotación de cuentas por pagar me dice a mí qué tanto la empresa está en la capacidad de pagar las deudas que tiene. Entonces, las deudas se dividen en deudas a corto y a largo plazo. Entonces, las deudas a corto plazo son las más importantes, las que ponen en riesgo a una compañía. Y por otro lado tenemos otro indicador que es el de rotación de cuentas por cobrar. Este indicador básicamente lo que me arroja a mí es cómo o qué tan buena es la cartera. Pero si no me están pagando o estoy vendiendo a crédito, pues eso no es un buen indicador, no es una buena cifra. Y más si el tiempo que demoran en pagarme a mí, eh, eso que yo ya he entregado, pues puede llegar a generar riesgo financiero a mi empresa. Entonces es otro indicador importante que muy seguramente ustedes vayan a ver en estas otras asignaturas. En matemática financiera no, pero en esas otras de costos y demás, eh, seguramente lo vayan a ver. Entonces aquí lo menciono por encimita como unos elementos a tener en cuenta dentro de la organización en su cadena de suministro, en su cadena de distribución.
Bueno, aquí, bueno, lo que les indicaba, la rotación de cuentas por cobrar. Eh, Otra variable, la rotación del inventario, que es determinar qué tan rápido convierto yo los insumos en producto terminado. Eh, lo que les explicaba, la fórmula de qué tan rápido puedo yo llegar a cobrar el dinero que me están debiendo, con qué velocidad estoy recuperando esa cartera. Y finalmente tenemos la rotación de la propiedad, planta y equipo. En este caso, este es un indicador de apalancamiento, por decirlo de alguna manera. Si yo tengo un capital fijo muy grande, una máquina muy costosa, la idea de este indicador es, si usted está haciendo el esfuerzo de comprar una maquinaria tan importante o de invertir en un local o en infraestructura física, eso no es algo que se haga de un día para otro. Incluso muchas empresas que hacen acuden más al arrendamiento. Necesito una bodega, entonces ¿qué hago? La tomo en arriendo. Porque comprarla o adquirirla con dineros propios es bastante difícil y los costos son elevados. Entonces, si yo decido hacer esa inversión, ¿qué tanto dinero me está generando esa inversión? Entonces, de ahí surge este indicador de la rotación de propiedad, planta y equipo. ¿Cuál es la rentabilidad que me genera ese capital, ese edificio, esa máquina que he adquirido, ese capital fijo que está ahí? Entonces el capital fijo, como su nombre lo indica, hace parte de los costos fijos. Y si recuerdan un poco la explicación que les daba hace 15 días, los costos fijos por ser fijos, cuando yo produzco más, cuando logro esas economías a escala, gracias a esos costos fijos, que yo puedo mantener unos precios o que los precios se empiezan a bajar o que mis costos en general comienzan a bajar o a reducirse. Bien, en la cadena de suministro o en los canales de distribución yo tengo que medir el desempeño del canal, el desempeño de los proveedores y demás. ¿Cómo hago yo para medir ese desempeño? Evaluando las instalaciones, evaluando el inventario, evaluando el transporte, el flujo de información que hay y su capacidad de aprovisionamiento. Entonces vamos a ver uno a uno estos elementos para saber qué características debo yo tener en cuenta para valorar o evaluar el desempeño de mi cadena de distribución o mi cadena de suministro. Entonces, el primero de ellos, las instalaciones. En las instalaciones hay que analizar la función. ¿Qué función tienen esas instalaciones? ¿Es una instalación únicamente para almacenamiento? ¿Es una instalación que se dedica a la producción o a la transformación? ¿O simplemente es una instalación que está ahí haciendo nada, simplemente sumando un costo? ¿Cuál es la función que tienen esas instalaciones? Yo tengo un local, tengo diferentes locales. ¿Qué están haciendo esos locales? La ubicación. ¿Dónde tengo dichas instalaciones? Es importante saber en dónde estoy ubicando mis locales de distribución. Es importante saber dónde estoy localizando mi aparato productivo para reducir los tiempos de entrega tanto a los intermediarios en los canales de distribución como a mi consumidor final. No sé si recuerdan lo que les expliqué alguna vez, lo que le pasó a Leona, la marca cervecera de Postobón en su momento. Cuando yo tendría que 18 o 19 años aproximadamente, Postobón se entró en una guerra con los señores de Bavaria y sacaron su propia empresa cervecera. Y dijeron, vamos a poner una planta de producción la mejor que haya en su momento. Sí, contrataron alemanes, invirtieron en infraestructura y ubicaron una planta de producción gigantesca, enorme, que producía la cantidad de cerveza que ustedes se imaginen en Tocancipá, en Cundinamarca. Pero cometieron un error y ese fue el error que los llevó a la quiebra, y era que la distribución, llevar el producto final a diferentes
sectores de Colombia, pues hacía que los costos se elevaran demasiado o que el acceso a esas plazas fuera imposible, por no decir eh, que era inviable poder llegar con la cerveza Leona. Entonces hay que saber en dónde estoy ubicando o localizando las instalaciones tanto de producción como de distribución. Cuando yo decido tener un canal directo de distribución, yo voy a ubicar locales, sitios en donde se vendan, sitios en donde pueda llegar el consumidor, y esos sitios deben tener una serie de características. Yo analizo el segmento, yo analizo los costos asociados, eh, las estrategias que voy a implementar para comunicar y obviamente lograr mi objetivo, que es vender a través de de la ubicación de estos locales. La capacidad. Entonces, si es un sitio de almacenamiento, ¿qué capacidad de almacenamiento tiene? Capacidad de producción, ¿qué tanto puede llegar a producir? Un restaurante, ¿cuántas personas puede llegar a atender? Entonces, algunas métricas que se llegan a tomar aquí: su capacidad en volumen, metros cúbicos, nivel de utilización en porcentaje, ciclo teórico de producción, variedad de producto, tiempo de proceso, tiempo de preparación, tiempo de descompostura, etcétera, etcétera. Un ejemplo, el tamaño del lote de producción promedio. Estos son algunos indicadores ya que puedo llegar a tomar de las instalaciones. Denme un segundo, por favor, voy a encender la luz para poderme ver. Listo, siguiente elemento a medir: el inventario. Entonces primero hay que analizar por qué diablos hay inventario. En algún momento les dije que tiendas de uno anteriormente manejaba una publicidad en el sitio que consistía en hablar de verdades. Verdad número uno, verdad número dos. Y una de esas verdades decía: no manejamos inventarios. Ellos buscaban que el camión llegaba e inmediatamente estaban distribuyendo sus productos. O sea, debían tener un flujo constante de productos para tener disponibilidad inmediata. Ese es el ideal y hacia allá le apunta hoy en día los diferentes canales de distribución. Así como les explicaba en su momento, Dell no quiere manejar inventarios de producto terminado. Incluso no produce sin antes no haber vendido ese componente. Mantiene sus niveles de inventario lo más bajos posibles. Entonces, ¿por qué hay inventarios? Pues básicamente hay inventarios porque no existe una forma de regular o de mantener un flujo constante entre la oferta y la demanda. Vamos a suponer un ejemplo bastante burdo y sencillo. Eh, yo tengo una empresa avícola, produzco en promedio, porque eso no es algo constante, un margen o un número de huevos determinados al día. Mis pobres gallinitas están ahí colocando 2 huevos al día, entonces ¿cuántas gallinas debo tener? Si están recibiendo buena alimentación, buenos insumos, las gallinas van a producir unos huevos de calidad. Pero si no les estoy dando los elementos adecuados para su nutrición, la gallina pone el huevo, la cáscara es frágil y se empiezan a quebrar. ¿Qué pasa cuando la demanda empieza a fluctuar? Ese efecto látigo del cual hablamos en alguna oportunidad. Como la demanda no siempre es constante, hay ligeros altibajos. Hay momentos en donde se pide más, hay momentos en donde se pide menos. Yo como productor no sé en qué momento van a haber esas fluctuaciones. Yo puedo llegar a pronosticarlo a través de herramientas estadísticas, pero nunca va a ser certero. Pues como nunca va a ser certero, lo mejor es que mantener un stock, un inventario. Entonces existen diferentes condiciones para mantener esos inventarios. Esto es una ley un tanto sencilla, pues como evidente, ¿no?
¿Cuánto inventario hay? Pues determine el tiempo y la capacidad o la velocidad que produce. Entonces, se da un ejemplo. El tiempo del proceso de ensamblado de un auto es de 10 horas y el rendimiento es de 60 unidades por hora. Entonces se multiplican estos dos y nos va a decir que el inventario que habrá, pues es la multiplicación entre estos dos. ¿Cuánto se produce por hora? Y en 10 horas, ¿cuánto se van a producir? Pues bastante evidente esa disque ley, ¿no? El inventario también está porque busca tener una capacidad de respuesta alta. Todo más adelante vamos a ver cómo buscar mantener o tener una mayor capacidad de respuesta muchas veces va a hacer que se reduzca la eficiencia. ¿Sí? La eficiencia, recuerden que tiene que ver con la reducción de los costos. Entonces, tener una buena capacidad de respuesta es que tener la capacidad de responder inmediatamente, o sea, tener un stock de inventario, pero ofrecer o tener esa capacidad de respuesta, tener un producto en inventario, va a hacer que yo arriesgue o tenga unos sobrecostos y eso obviamente va a afectar mi eficiencia. Tipos de inventario. Entonces, según el momento en que se realice, vamos a tener un inventario inicial o un inventario final. Cuando yo tomo la medición al comienzo, pues tengo un inventario inicial. Si la hago al final, tengo un inventario final. Según la periodicidad con la que se hace, hay un inventario que es intermitente y hay un inventario perpetuo. ¿Cómo así un inventario perpetuo? Constantemente se sabe a ciencia cierta cuánto hay, qué es lo que hay ahí en inventario. El inventario intermitente, pues no existe en algunos casos forma de medir qué es lo que hay en este momento, por decir algo. Si yo voy a un almacén Éxito y le pregunto cuántas botellas de aguardiente tienen en el estante y cuántas tienen en bodega, si tienen un sistema, un CRM o un ERP robusto que esté conectado realmente, basta con que el gerente ingrese al sistema y me va a decir, ah, tengo tanto en el anaquel y tanto en bodega, si eso fuera así de cierto, pero muchas veces no pasa. Entonces yo puedo llegar y preguntar al gerente cuánto hay en el anaquel y cuánto hay en bodega. Puede que me diga la respuesta total, porque aparece en el sistema, pero puede que todo esté en bodega y no esté ahí expuesto en el lineal. Ahí está perdiendo el almacén. ¿Por qué? Porque hacen un inventario intermitente, no es una medición constante que se esté haciendo ahí en el acto, sino que acuden a hacer ese inventario pues cada vez que pase el encargado de surtir. Entonces pasa y ve, ay, se nos acabó. Pues ahí se hará la medición. Bueno, hay una gritería por aquí cerca, parece que no, que no está siguiendo la recomendación del aislamiento. En fin, los inventarios se van a tener según su forma, según la forma del artículo, del insumo, del material que se tenga, pues eso va a permitir que yo tenga más o menos inventario. Hay inventarios que son de acuerdo al tipo de materia que esté utilizando. Entonces organizo en un lado un tipo de materia, o un tipo de material, o un tipo de producto en un lado y otro producto en otros. Digamos que es un principio evidente y lógico que es la clasificación. Yo ordeno, clasifico y ubico de acuerdo a mis necesidades de control y de ordenamiento. Existe un inventario de productos en proceso. Esto también es un indicador. Yo quiero saber cuántos productos están o cuántos insumos están ahí en el proceso de fabricación.
cuántos ya se terminaron, cuántos insumos hay para la realización de estos productos. Y no entiendo por qué se me coló este aquí, inventario de mercancías, que básicamente es este mismo, pero para los distribuidores. ¿Cuánta mercancía tengo para la venta? Vamos que se sobreentiende que estos dos son exactamente los mismos, solo que la diferenciación es que el inventario de mercancía es netamente para los distribuidores o para los canales de distribución. El inventario según su función. Hay inventario de tránsito, de ciclo, de seguridad o reserva y el inventario de previsión estacional. Hay otro bastante curioso que es el de desacoplamiento. Entonces, ¿cuál es el inventario de tránsito? El inventario de tránsito es ese que, por decir algo, yo soy un distribuidor y compré o adquirí un conjunto de mercancía. Entonces, no está en no está en mis bodegas, no está tampoco con el fabricante, pero ya lo compré, viene en camino. Entonces se llama a ese inventario un inventario en tránsito, que ya está por entrar, que ya está por llegar. Entonces, llega el cliente y me dice, venga, ¿tiene tal producto? No, tranquilo, pero no lo tengo en este momento, pero llega en 2 horas, llega mañana. Entonces ya sé, tengo certeza de cuánto va a llegar. Inventario de ciclo. El inventario de ciclo hace referencia a la producción que se va generando o la cantidad de producto que va a ingresar por cada momento en que se recibe el producto. Entonces, nuevamente pensando en la posición de los canales de distribución en los intermediarios, un minorista recibe, por decir algo, todos los martes la cerveza, vamos a suponer. Entonces el inventario de ciclo hace referencia a cuánto le está llegando cada martes. Entonces es cíclico, cada martes le está llegando una cantidad. ¿Qué cantidad es esa? Luego tenemos inventario de seguridad o de reserva. Ese inventario de seguridad o de reserva pues básicamente busca atender ese margen o esas brechas a las cuales estaba haciendo referencia Oliver hace un segundo. Pues es reserva porque yo no tengo la certeza de qué va a pasar, en qué momento puede variar la producción, en qué momento puede llegar a variar la demanda. Entonces tengo ahí como un margen que me permite a mí tener esa holgura o esa solvencia para poder atender esa variación en la demanda. Tenemos el inventario de previsión o inventario estacional. Este es un inventario que se da cuando yo preveo o pronostico una situación de demanda que es certera, que es segura. Entonces, ejemplo de ello, lo que pasa en diciembre. Yo ya sé qué es lo que va a pasar en diciembre. Yo sé que la demanda va a ser mayor, entonces tomo medidas. Entonces voy acumulando. ¿Voy acumulando para qué? Para ese momento o esa estación en la cual va a haber esa demanda. Y finalmente tenemos el inventario de desacoplamiento que me dice eh, que es un inventario que debe existir cuando al tener un proceso productivo con dos procesos interconectados, debe existir un cierto número o cantidad de unidades para permitir eh, la continuidad en el proceso, que no exista un cuello de botella o tiempos de espera o que el proceso se frene. El inventario es desde la logística. Entonces, existen unos inventarios que sirven para la especulación. Esto es obviamente penalizado por la ley, pero pues muchas veces la ley no puede controlar todo. Y algunas organizaciones, algunas empresas, ¿qué hacen? Especulan. Les doy un ejemplo. En Estados Unidos, un tipo, no sé por qué motivo, razón o circunstancia, o demasiado visionario, vio lo que estaba pasando en China en diciembre con el comunicado y demás del COVID-19 y el tipo que hizo. Cogió todos sus ahorros y le compró a una empresa manufacturera tapabocas. Y el tipo se, se encargó de almacenar. Y obviamente cuando ya se presentó
la pandemia, cuando ya empezó a llegar ahí a Estados Unidos y comenzaron a aparecer los brotes, ¿qué hizo este señor? Lo sacó a la venta con unos precios súper elevados. Entonces ahí retuvo inventarios buscando eso, la especulación y una mayor ganancia con la retención de esos productos. Esto también, aquí este señor cometió un delito que se llama captación. Bien, inventario de existencias obsoletas, cuando yo tengo diferentes líneas de producto y hay un producto que no se va a vender, bien sea por la temporalidad o porque ya salió de, de mi portafolio de productos, entonces me quedé con esas unidades. Entonces debe contar. Y finalmente tenemos el inventario en ductos, que hace referencia a los que necesita cada uno de los canales de suministro. Entonces este inventario en ductos vendría siendo también el inventario al interior de un sistema productivo, al interior de la organización, dentro de los procesos y los procedimientos internos, esos inventarios que se dan ahí entre cada área o cada proceso de producción. Bien, pasamos ahora a las métricas y la medición en el transporte. Entonces, medir el transporte, tener unas métricas en el transporte, me permite a mí saber cuál es la capacidad de respuesta que hay en mi compañía. Tener una flota grande de transporte reduce la eficiencia. Entonces, aquí tenemos nuevamente esa diatriba. ¿Qué hago? ¿Aumento mi capacidad de respuesta teniendo más camiones o aumentando el flujo o las veces que entrego el producto? Pero si lo hago, estoy reduciendo la eficiencia. Entonces tengo que sopesar la rapidez, la frecuencia con la cual entrego los productos versus los costos asociados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que construir redes de transporte. Hay que identificar diferentes modos de transporte. Identificar la ubicación del consumidor, la ubicación del intermediario y plantear mecanismos para hacer que el transporte tenga una mayor eficiencia y aumente la eficiencia. Como caso curioso, les comento que tiendas de uno, no sé si para todo el Valle de Aburrá, Cova, que es la marca empresa como tal. La marca comercial es de uno, pero la empresa, la razón social es Cova. Estaban ubicados hasta antes de la pandemia, ahí en Bello, saliendo de Bello, ya prácticamente Copacabana. Entonces, como tienen un número tan grande de tiendas y cada día ellos, según las cifras que me daba un estudiante que trabaja allá, al mes están haciendo apertura de entre 6 y 10 tiendas, pues ese aumento constante de tiendas hacía inviable ese CEDI que estaba ubicado ahí. Necesitaban ya un sitio más grande, entonces tenían que migrar a Girardot. Entonces imagínense los costos asociados a ese incremento en las distancias para poder surtir los almacenes o las tiendas aquí en Medellín. Ese es un costo adicional. Entonces hay un costo adicional en la distribución y se reduce la eficiencia en las entregas. O sea, se reduce un poco la capacidad de respuesta. Pero pues es una necesidad que se presenta. No hay más. O sea, o lo hace o deja de crecer. O no tiene forma de suministrar o mantener un flujo constante de productos a sus tiendas. Y finalmente, recordemos el video que les mostraba de UPS y cómo se diseñó un algoritmo para hacer giros a la derecha, buscando una mayor eficiencia y una reducción en los costos. Entonces, ¿qué métricas puedo llegar a obtener del transporte en mi cadena de suministro o en la distribución? Básicamente el transporte, recuerden que es la logística, el desplazamiento de materia
desplazamiento de mercancías de un sitio a otro. Entonces, las métricas o los indicadores serían el costo promedio del transporte, el tamaño del embarque entrante, el costo promedio del transporte, costo promedio de transporte saliente y de embarque saliente. No entro a explicar porque digamos que es bastante obvio. Bien, sobre el aprovisionamiento. ¿Qué diablos es eso del aprovisionamiento? Comprar o adquirir los insumos necesarios para el desarrollo de mi actividad productiva o comprar las suficientes mercancías para poder ofrecer en mis locales de distribución, mayoristas, minoristas. Entonces, ¿qué hago? Busco un aprovisionamiento propio, lo subcontrato. ¿Quién me va a suministrar? ¿Quién se va a encargar de la logística? ¿A quién le voy a comprar? ¿Cuáles van a ser esas políticas para el aprovisionamiento? ¿En qué momento me deben entregar? ¿Cómo debe venir embalado? El fabricante puede decir, no, yo produzco tal producto y yo le digo, no, pero es que yo lo necesito en tal dosificación, en tal presentación. Entonces, debo entrar a mediar con mi proveedor para que o cambie él o que cambie yo para poder adquirir ese insumo que se requiere. Entonces, métricas, días pendientes por pagar, es las cuentas por pagar, el indicador que les mencionaba al comienzo, precio promedio de la compra, cuánto estoy comprando cada vez, rango de precios de la compra, pues debo tener un análisis histórico, de precios para saber cuál ha sido la variación mes a mes, trimestre a trimestre, semestre a semestre, año a año. Si la variación de los precios se debe a un efecto inflacionario, si es un efecto temporal, si hay una disminución, hasta qué momento se va a presentar esa reducción, si es solamente por una estación corta, qué hacer. Otras métricas, cantidad promedio de compra, fracción de entregas a tiempo, calidad del suministro, el tiempo de la entrega del suministro. Bien, ahora pasamos al diseño de la cadena de suministro. Eso es lo que les decía al comienzo. Yo tengo una contradicción o una paradoja. ¿Sí? ¿Qué es una contradicción o qué es una paradoja? Que si se cumple una, no se da la otra. Así de sencillo. Entonces, ¿cuáles son esas disyuntivas? Que haya mayor disponibilidad. Entonces vamos a suponer que somos un almacén de venta de ropa. El cliente va a querer una mayor disponibilidad. Si hay una mayor disponibilidad, pues el cliente va a percibir una calidad subjetiva mayor, pero eso va a acarrearme a mí unos costos mayores. No recuerdo los casos que ustedes estaban analizando en un taller en donde, por decir algo, se les preguntaba si Amazon debía tener una, una disponibilidad de todos los libros para ofrecer en sus almacenes. Algunos decían sí, debe tenerlo porque se debe tener la disponibilidad para los clientes. Algunos decían no, porque la idea es reducir los costos. Entonces digamos que entre los dos tienen razón, pero pasa que si hay una mayor disponibilidad, se le brinda al cliente esa calidad subjetiva porque cuando el cliente quiere el producto, pues lo quiere ahí de forma inmediata. Si no lo recibe de forma inmediata, el cliente va a tener o va a percibir que no se les está ofreciendo calidad. Pero si se le ofrece esa disponibilidad, hay unos costos mayores. Si yo logro reducir los costos, pues estoy logrando una mayor eficiencia, estoy siendo eficiente, porque estoy haciendo un uso menor de recursos. Hacer uso menor de recursos es hacer uso menor de qué? De reducir los números de aprovisionamiento, reducir los tiempos de transporte, los costos de transporte, los volúmenes de transporte.
reducir los niveles de inventario, reducir el número de instalaciones. Eso es ser eficiente, reducir al máximo ese tipo de elementos sin descuidar la calidad. Entonces, como ven, es una contradicción, es una, eh, digamos que no es que sea imposible, pero es lo que se debe buscar como organización al momento de distribuir, al hablar con los intermediarios. Recuerden que entre menos intermediarios haya, mejor. Sin embargo, si quiero llegar a la mayor cantidad de gente, pues, ¿qué debo hacer? Aumentar la disponibilidad, acompañada de otra serie de elementos. Entonces, debo analizar cuántos canales voy a utilizar, cuántos intermediarios, si voy a venderlo por mi cuenta, cuántos locales debe haber, cuántos intermediarios o cuántos distribuidores. Factores a considerar. Entonces, ¿qué hago yo para tener en cuenta y planear o diseñar mi cadena de suministro? Entonces yo analizo qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que necesita, qué es lo que desea, qué es lo que quiere que se le satisfaga y los costos que voy a tener yo para poder satisfacer esos deseos o esos caprichos del cliente. Es que yo quiero tener el producto ya, es que yo quiero salir y tener la disponibilidad del producto ya, porque es un producto de consumo masivo. ¿Qué es lo que quiere? Entonces hay unos elementos de la calidad del servicio asociados a la distribución. Entonces, primer elemento, tiempo de respuesta. ¿Qué es eso del tiempo de respuesta? Pues la capacidad que yo tengo de atender el requerimiento del cliente. Si es de forma inmediata, si es en la tarde, si es al día siguiente, si es dentro de una semana. Entre más corto sea el tiempo de respuesta, mejor es la calidad del servicio que se le está entregando al consumidor. Si yo tengo una mayor variedad de productos, ¿qué pasa? Pues el cliente va a tener de dónde elegir. Entonces, si yo soy un distribuidor minorista o mayorista, no importa cualquiera de los dos, si yo tengo una mayor variedad de producto, pues voy a traer una mayor cantidad de clientela. Pero obviamente eso genera la contradicción de que si tengo mayor variedad de productos, pues debo tener unos locales, unos almacenes más grandes. Disponibilidad del producto. Que el producto esté cuando el cliente lo necesita. Entonces, ¿cuántas veces no les ha pasado que van a alguna tienda y lo que iban a comprar no está? Entonces, no hay disponibilidad del producto. Entonces, ¿qué van a decir? Ah, qué pereza. Van al siguiente día y tampoco está. Le preguntan al personaje, ¿cuándo es que llega? No, venga mañana. Y vamos al día siguiente y no está. Entonces, no hay disponibilidad y su capacidad de respuesta es mala. Por tanto, la calidad final, nula. Voy a cambiar este azul. La experiencia del cliente, las instalaciones a través de las cuales yo atienda a mi cliente, atienda a mi consumidor, van a hacer que él perciba una mayor calidad en la prestación del servicio. A esto se les llama momentos de verdad. Los momentos de verdad son aquellos instantes a través de los cuales el cliente o el consumidor está teniendo contacto con el producto o el servicio. Les doy un ejemplo. Voy a entrar a Almacenes Éxito. El vigilante me saluda. Si el vigilante me saluda, ah, qué bueno. Pero si yo entro y el tipo, antes de saludarme, me dice, por favor el bolso, deme la bolsa o deme el paquete que yo lleve para sellarlo y lo sellan de la peor manera, ahí yo estoy, a pesar de que yo no he comprado nada, solamente estoy ahí en la entrada, ya estoy teniendo un contacto con la institución o con la marca. Y es un contacto o un momento de un contacto negativo, un momento malo para mí. Entonces, ¿qué empiezo a tener? Entonces, una mala experiencia y empiezo a decir, qué servicio tan malo. Entonces, los momentos de verdad son aquellos instantes o aquellos elementos que no hacen parte ni del servicio ni del producto, pero que redundan en una mayor percepción o en una calidad
mayor al cliente. Entonces, el tema del olor, el tema de la accesibilidad, el tema de la ubicación, son elementos que vamos a mencionar en la última sesión que hacen parte de lo que se llama merchandising. Listo. Tiempo para llegar al mercado. Aquí hace referencia a qué tanto yo me demoro en llegar o poder acceder al producto. Entonces aquí también tenemos el tema de la disponibilidad o el lanzamiento de productos nuevos. Entonces, no sé cuántos de ustedes sean amantes a las motocicletas, pero hay muchas motos. Para el caso colombiano, se consume mucha motocicleta proveniente de la India, Bajaj y Auteco. AKT de la China y pues las marcas conocidas, Honda, Suzuki, Yamaha, japonesas, pero que sus centros de producción están en Brasil y en China. Pues prácticamente nos estamos debatiendo entre mercados de China, India y Brasil. Aquí solamente ensamblamos, vienen componentes y por mucho ensamblamos. Entonces, un gran productor es la India, y la India sacó un decreto para este año que no va a permitir motocicletas sin sistema de frenos ABS y contaminantes. Entonces, ¿qué pasó? Las motocicletas que están desarrollando en este momento vienen con más prestaciones. Entonces, ¿en qué momento será que llegan esas motos al mercado colombiano? Por lo general se están demorando año y medio, 2 años, incluso hasta más, porque a veces la compañía decide no ofrecer en ciertos mercados, en ciertas plazas, el producto. Entonces el tiempo para la llegada del producto, ¿qué va a hacer? Que el consumidor se aburra, que desista de la compra y que se vaya o se decante por otros productos o por otras marcas. La visibilidad del pedido, esto hace parte de los elementos de merchandising. No voy a entrar a profundizar este tema porque lo voy a entrar a explicar un poco en esa exposición. Y finalmente el tema de la retornabilidad. O sea que hay dos elementos. Uno, que es de qué forma la empresa es amigable con el medio ambiente. Entonces recibe o capta los productos ya viejos de los cuales el consumidor ya no va a hacer más uso. Entonces, ejemplo, las baterías que son tan contaminantes, los desechos de un computador, pues, ¿qué hago con eso? Lo boto a la basura y ya. Entonces, una empresa que reciba como parte de pago esos elementos, pues genera un cierto bienestar con el consumidor. Bien, aquí vamos a ver un conjunto de gráficas que muestran la relación entre dos variables. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Por un lado, el costo de las instalaciones. Entonces, los costos de las instalaciones se van incrementando, como pueden ver aquí en la gráfica. Créanme que esto es una flecha. Si en algún momento logro dibujar con este mapa, bueno, esto es una flecha ascendente. Entonces los costos de las instalaciones o el costo de mantener esas instalaciones se va incrementando a medida que yo aumento el número de instalaciones. Si yo aumento el número de instalaciones, mejoro o aumento mi capacidad de respuesta. Entonces aquí también se va aumentando el número de instalaciones, la cantidad de tiendas que puedo yo llegar a tener, la cantidad de producto que puedo yo llegar a tener para que haya disponibilidad del producto, pero eso que va a generar que los costos de mantener esas instalaciones se vayan elevando. Entonces, como ven, la relación entre estas dos variables es creciente. Bien, relación entre los costos de inventario y número de las instalaciones. Entonces, aquí que vemos una asíntota horizontal. ¿Qué significa eso? Que a medida que yo vaya aumentando el número de las instalaciones,
el costo de mantener ese inventario se va reduciendo, no del todo, pero sí poco a poco se va reduciendo. O sea, aumento el número de las instalaciones, por este lado aumenta el número de instalaciones y los costos de mantener ese inventario. Pues, debe existir un costo asociado, pero si yo tengo más instalaciones, no tengo que pagar transporte ni el flujo constante de control para medir que me están entregando el producto bien, etcétera, etcétera. Bien, aquí vemos una relación inversa entre los costos de transporte y las instalaciones. Llega un momento en el que como que empieza a crecer. A mayor número de instalaciones, pues se reduce el flete que debo pagar por el transporte. ¿Por qué? Porque si yo tengo una buena capacidad de almacenamiento, una buena capacidad de inventario, pues le digo al tipo, no, no me traiga esa camionetica pequeña, tráigame el camión grande y venga cada mes, no venga cada semana, sino que venga cada mes. ¿Cuánto vale el flete? Ah, bueno, se reduce el valor del transporte. Entonces, existe una relación inversa entre el costo de transporte y las instalaciones. ¿Por qué creen ustedes que aquí hay un aumento? Aquí que como que empieza a incrementarse nuevamente el costo del transporte, cuando el número de instalaciones ya es mayor, porque hay un aumento en el transporte interno para poder manipular la mercancía en estas instalaciones. Entonces, este costo de transporte es transporte en general, un transporte tanto interno en la compañía, incluso si hablamos de una empresa grande que tiene varios almacenes, varios centros de distribución, varios locales de ventas, pues puede que a mayor cantidad de instalaciones aumente la cantidad de la capacidad de almacenamiento, pero tener esa logística interna pues va a empezar a generar unos costos con el tiempo. Bien, relación positiva entre los costos y las instalaciones. A mayor cantidad de instalaciones se aumentan los costos. De forma similar a esta, los costos de las instalaciones. Bien, y aquí tenemos dos gráficas superpuestas. Por un lado me muestra el tiempo de respuesta. Cuando yo tengo más instalaciones, ¿qué pasa? Esta línea punteada. Vamos a analizar primero la línea punteada. ¿Qué pasa? Si yo tengo más instalaciones para ofrecer el producto, para atender al cliente, el tiempo de respuesta pues también va a ser menor, porque va a haber una mayor disponibilidad. Entonces aquí hay una relación inversa. Se reduce el tiempo de respuesta, por tanto mejoro la calidad, mejoro la percepción que tiene el consumidor de mi producto, de mi marca. Y por el otro lado vemos los costos asociados a la logística. Tener un mayor número de instalaciones, uno creería que se reduce por el tema del transporte, pero hay otros costos asociados. Lo que les decía aquí, la logística interna dentro de los almacenes o entre almacenes va a generar este comportamiento. Hay una ligera reducción hasta aquí que se alcanza la capacidad máxima productiva y aquí nuevamente vuelve y se dispara. Bien, de forma análoga, perdón, si recuerdan cuando les explicaba esto, de que hay tres empresas y vamos a suponer que son tres clientes. Si no existiera un intermediario, el número de transacciones sería todo esto. Habría 9 transacciones. Entonces el intermediario juega un papel importante. Aquí está el intermediario, es un puente. Entonces este es un condensador que se encarga después de distribuir o entregar.
Entonces se reduce el número de transacciones a 6. ¿Qué pasa cuando yo tengo un centro de distribución? Tengo varios almacenes. Yo soy un intermediario y quiero buscar la mayor cantidad o la mayor eficiencia. Pues aplico esta misma lógica, aplico este mismo principio. Entonces, aplicar este principio es hacer algo que se llama cross-docking. Es un término muy utilizado en logística. ¿Qué diablos es eso del cross-docking? Entonces, aquí me muestra por un lado, sin cross-docking, qué es lo que ocurre. Entonces, son diferentes empresas entregándole a diferentes minoristas. ¿Qué pasa cuando aparece un centro de distribución? Entonces, el centro de distribución, ¿qué es lo que hace? Recibe todos estos proveedores. Aquí se encargan de hacer una preselección y se encargan de llevarle a las tiendas minoristas. Entonces hay un puente en la logística de distribución. A este proceso se le llama cross-docking, que la traducción vendría siendo como cruzar la esquina, algo así. Entonces, este cross-docking, ¿qué es lo que busca? Reducir primeramente el almacenamiento y lo de transacciones. Entonces existe algo que se llama cross-docking directo y cross-docking indirecto. El cross-docking directo, perdón, es uno en donde prácticamente el CEDI cumple una función corta. O sea, prácticamente que no hay inventario. Llegó la mercancía con estos con estos 4 camiones, perdón, y ya viene embalada de cierta forma que aquí la reempaco y rápidamente la vuelvo a empacar, a embalar en otros camiones para que lleguen rápidamente a los distribuidores. Eso es lo que hace tiendas de uno. Ellos tienen sus centros de distribución, su sede. Entonces llega el fabricante de leche, llega el fabricante de huevos. Si no estuviera el CEDI, ese principio que ellos aplican, como tener una bodega en donde van a reempacar los productos que les llegan, sino que le dicen al proveedor de leche, oiga, hágame un favor, encárguese de llevarle a todas las tiendas de a 20 unidades a cada una. Entonces eso genera unos sobrecostos. Entonces esos sobrecostos no es que vaya a ser de chévere que venga así yo se lo llevo, no. Yo se lo llevo sí, pero hay un sobrecosto. Entonces hay un impacto con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces el cross-docking a través de estos EDI es muy bueno porque reduce ese número de transacciones, hay una mayor eficiencia. Entonces tiendas de uno es básicamente eso, aplicar esto, el cross-docking. Es lo que les mencionaba hace un momento con la ampliación o el migrado que van a hacer estos señores de COBA, que se van a ir de Bello a un almacén, a unas bodegas más grandes, es porque necesitan hacer un cross-docking mayor, o sea, necesitan un CEDI mucho más grande, gigantesco. Bien, aquí les muestro unas gráficas en donde se muestra el rol de ese intermediario cuando existe o no almacenamiento. Entonces, eh, aquí el minorista se encarga de recibir los pedidos de los clientes. Entonces aquí vemos flujo de información. ¿Qué quiere? No, yo necesito tal vaina. Ah, bueno, se lo llevo mañana. ¿Usted qué más quiere? No, necesito tal cantidad de cosas. Ah, bueno, se lo despacho mañana también. Solamente se encarga de recibir información. Aquí no hay ningún almacenamiento de nada. Luego este le dice a los fabricantes, oiga, necesito que le despachen a estos señores estos productos. Entonces es un intermediario que solamente es puente para información. Prácticamente este tipo es un broker o ¿cómo llamarlo? No sé, pero el aporte que hace es nulo, la verdad. El aporte que hace es nulo. Es como si yo conociera a alguien que hace
sudaderas y las ofrezco. Entonces, obviamente no es que no haga nada, pero su aporte es mínimo. Solamente se encarga como de promocionar. Y porque el fabricante es como tan lento y no se da cuenta que puede llegar a hacer esto mismo sin acudir a este minorista que solamente es puente para la información. Bien, siguiente tipo. Aquí hay un minorista quien se encarga también de recibir los pedidos, la información, comunica a los diferentes fabricantes qué es lo que se requiere, pero aparece un intermediario, un centro de distribución llamado, eh, o hay un proceso que se llama consolidación en tránsito para el transportista. Entonces aquí hay un cross-docking. Aquí llegan estos señores, entregan los productos, los reempacan y aquí se va a los clientes. Entonces aquí ya hay una mayor aportación de valor. Y finalmente tenemos el cross-docking puro, el que les acabo de mostrar, en donde los diferentes proveedores llegan a un centro de distribución y de aquí se encargan de reempacar y de distribuir a las otras, a sus almacenes o a sus tiendas. Y ese sería el primer gran tema que tengo para explicarles el día de hoy. El segundo gran tema, ¿cuál sería? Este, que es hablar un poco de las funciones y la clasificación de los canales de distribución. Entonces, hay una clasificación de los canales que se habla de una clasificación de los sistemas verticales. Entonces ya vamos a hablar de esto. Entonces desde ya quiero que se quiten la idea de la cabeza de que el canal convencional o el canal tradicional es un canal corto o directo. Eso no es así, eso no es cierto. El canal convencional o el canal tradicional es el que, o es en donde existen diferentes intermediarios y cada uno de esos intermediarios no está conectado con la cadena de la distribución. ¿Sí? Eso es un canal convencional, muy diferente a hablar a un canal directo. El canal directo es cuando yo como empresa, el canal corto directo es cuando yo como empresa acudo a utilizar mis propios canales, mis propios almacenes para distribuir y no acudo a ningún intermediario. Este es el verdadero canal corto o directo. El canal convencional o el canal tradicional es hacer uso de intermediarios mayorista, minorista, pero no existe una integración, no hay una coordinación entre los diferentes eslabones en la distribución. Entonces, como una forma de contraponer estos dos modelos, existe algo que se llama sistemas coordinados de distribución, que no es otra cosa de que unir sinergias. Quien no sepa qué rayos es una sinergia, la sinergia hace referencia a que la suma de los todos, perdón, el todo es más que la suma de sus partes. En este momento no sé cómo explicarles este concepto, pero es básicamente que uno más uno más uno no necesariamente es 3, puede ser 5. ¿Qué significa esto? Lo que aporta este, lo que aporta este y lo que aporta este de forma aislada, pues eso sí nos da 3. Pero cuando estos tres se ponen de acuerdo y trabajan de forma mancomunada, entre los tres, cuando coordinan, cuando trabajan de forma unida, lo que producen estos tres es mayor, ¿sí? A eso se les llama sinergias. Entonces, en los canales de distribución, eso viene siendo una sinergia. Voy a explicarles con otro ejemplo.
¿Esto qué es? Bueno, hagan de cuenta que esto es un puño cerrado, ¿sí? Si yo voy a golpear a alguien, ¿qué hará más daño? ¿Que yo le pegue un puño o que con cada dedito, que le pegue una vez con un dedo, luego le pegue con el otro dedo, luego con el otro dedo y luego con el otro dedo y luego con el otro dedo? ¿Qué hará más daño? ¿Un golpe individual de cada uno de los dedos o un golpe de todos los dedos juntos y al unísono? Eso es una sinergia. Que el todo es más que la suma de sus partes. Eso es una sinergia. Y lo mismo se busca en la integración de los canales de distribución, que exista una unión de fuerzas. Entonces, existen dos estructuras. La primera, una estructura vertical y la segunda, una estructura horizontal. La estructura horizontal hace referencia a que empresas dentro del mismo nivel se unen para distribuir los productos. Entonces, vamos a suponer que se alían el éxito con tiendas de uno, ¿sí? Los dos son competencias, están en el mismo nivel, son vendedores retail al detalle, pero deciden unirse, entre comillas, para ofrecer un producto, o deciden unir sinergias para algo, lo que sea, para el transporte, para el almacenamiento, para la promoción. Entonces, entre las dos deciden, no, vamos a pagarle a un pregonero en el barrio tal para que lleve los productos, ¿sí? O si esta, vamos a poner que esta entrega unos productos y esta entrega otros productos o distribuye otros productos. Esta puede acceder a un barrio, esta no, está vetada. Las bandas criminales dijeron, no, usted no va a ingresar acá. Entonces, a través de esta sinergia, de esta integración horizontal, esta le entrega los productos a esta que sí tiene acceso y de esa forma puede llegar a ofrecer los productos. Entonces, hay una unión, ganan las dos a través de esta integración. Y la estructura del canal vertical hace referencia a que hay una organización, bien sea industrial, lo que les explicaba en algún momento de la integración vertical, que yo adquiero o me vinculo con diferentes eslabones de la cadena de distribución. Entonces yo soy el productor y decido aliarme con el transportista y ese transportista decide aliarse con varios distribuidores minoristas. Pues aquí hay una estructura vertical o una organización vertical. ¿Listo? ¿Por qué se dice, por qué se llama de consumo? Porque básicamente busca atender o llegar a obtener beneficios con los productos dirigidos al consumidor. Bien, lo que les acaba de mencionar hace un rato con respecto al canal convencional. El canal convencional es que el canal convencional es que diferentes empresas, cada cual por su parte, deciden ofrecer los productos. Entonces yo soy Alpina y vendo mis productos. Llega alguien y dice, no, yo voy a comprar y yo los voy a distribuir, yo miro dónde los distribuyo y a qué precio los voy a distribuir. Entonces los distribuye a diferentes mayoristas. Esos mayoristas pagan por el transporte y deciden, bueno, yo quiero ofrecerlo a tal valor y listo. Entonces, ¿qué está pasando con su producto? Escasamente puede llegar a hacer una encuesta y medir qué está pasando. Entonces, hay riesgos. Recuerden que hay un riesgo de manipulación, no hay control y eso puede jugar en contra. Y por el otro lado tenemos el sistema vertical de marketing. ¿Qué es el sistema vertical de marketing? Que todos están pensando
de forma mancomunada en entregarle beneficios al consumidor. Se piensa en el consumidor, no están trabajando de forma independiente. En el canal convencional, cada quien tira para su lado. El intermediario mayorista fija sus propias políticas de precio con base a lo que le diga el mercado y ya, de malas. Ahí no hay unión, no hay sinergias, no hay comunicación. En el sistema vertical, que vuelvo y repito, la idea es pensar entre el fabricante, el mayorista y el minorista, y por aquí, no sé, un intermediario. Entre todos están unidos, vinculados, buscando ofrecer una mayor cantidad de beneficios al consumidor final. Entonces, existen diferentes grados de vinculación en estos canales de distribución. Entonces, por un lado tenemos el canal convencional o el canal independiente. Entonces, ahí no hay ningún grado de vinculación. En este no hay vinculación. O sea, yo no tengo control, no tengo forma de decirle al distribuidor mayorista, minorista, no tengo derecho de decirle nada. A muy poco es lo que yo le puedo llegar a pedir o solicitar, muy poco. Las condiciones ya están pactadas y ya. Y por el otro lado tenemos el sistema vertical, del cual les hacía referencia, y ahí tenemos tres tipos. El corporativo, el administrado y el contractual. ¿Cuál es el corporativo? El corporativo es que hay un poder por parte de una organización, ¿sí? Que decide comprar o tiene demasiado poder de negociación y se encarga de fijar las políticas para cada uno de estos miembros del canal de distribución. Entonces, hay un líder que esa posición de líder se la da su poder económico, su poder de negociación. Entonces ahí tenemos un sistema vertical corporativo. Por otro lado tenemos el sistema vertical administrado. Aquí, ¿qué pasa o qué es lo que ocurre? Perdón, aquí en este administrado hay alguno que decide o que entiende mejor la cadena de distribución, la entiende mejor y decide, oiga, yo quiero asumir el rol de líder. Entonces se encarga de administrar y de fijar las condiciones para la comunicación en todos estos intermediarios de la distribución. Entonces hay uno que asume el rol de líder, entonces administra en total la distribución. Y finalmente tenemos un sistema vertical contractual. ¿Qué significa eso? Hay un contrato que se da unas condiciones y la relación existente únicamente se va a dar con base al contrato que se firmó o al pacto al cual se haya llegado. Si no hay ese pacto, no se cumplen las condiciones. Si no hay pacto, pues volvemos a este canal convencional. Pero cuando hay un contrato, existe un sometimiento. Entonces, necesito que me entregue en tal momento. Ah, bueno. Entonces yo voy a cumplir ese contrato. De lo contrario, hay sanciones. Entonces, hay un grado de vinculación. Y tenemos el otro caso, que es el sistema horizontal, en donde hay una asociación no espacial y hay una asociación espacial. Pues, digamos lo que por lógica, espacial hace referencia a que se ubican en la misma área o en el mismo espacio o en el mismo local, deciden vincular o aunar esfuerzos. Pues imaginemos tiendas de uno y almacenes éxito en una edificación más grande. Incluso esto pasa con los centros comerciales. Ahí hay una asociación espacial. Se unen varias marcas, se unen varios almacenes que pueden llegar a ser competencia entre sí y deciden ofrecer a través de esa asociación sus productos. Y asociación no es espacial, pues obviamente su nombre lo indica. No hay un espacio en donde confluyan las labores de estos distribuidores. Para aclarar, se dice horizontal porque están en el mismo nivel. O sea, es un distribuidor mayorista con otro distribuidor mayorista.
uno minorista con uno minorista. ¿Listo? Si hay relación entre un mayorista y un minorista, ya sería alguna de estas, vertical. ¿Listo? Bien, clasificación de los canales. Se clasificarán según su forma de organización. Son integrados, asociados, directos o administrados independientes. Directos, lo que les dije, un canal decide distribuir, entregar sus productos al consumidor final sin acudir a ningún intermediario. Asociados porque deciden de alguna forma vincularse, bien sea a través de contratos o la vinculación con la administración de algún líder, e integrados porque hay un sometimiento total, bien sea porque hay una compra o hay un poder de negociación fuerte de uno de los miembros. En el sistema coordinado de distribución, los sistemas contractuales, se presentan de la siguiente forma. Hay asociaciones o partnership, un término en inglés del partner, hay como una asociación al mismo nivel. Hay otra forma y es que los minoristas son patrocinados por los mayoristas. Entonces el mayorista decide invertir en publicidad y se la entrega a los minoristas. O el mayorista decide ofrecer descuentos a los minoristas. El mayorista decide financiar el transporte. Entonces hay diferentes formas de que el mayorista le entrega al minorista. Y finalmente tenemos la franquicia. Hay una relación de distribución asociada a una marca con el pago de unos derechos. Entonces estos son unos ejemplos de un sistema vertical, contractual, y el administrado, vuelvo y lo repito, hace referencia a que hay alguien que decide asumir el control, bien sea por el conocimiento o por el votación o decisión del mismo sistema de distribución, que decide delegar a alguno de sus miembros la administración del canal. Entonces, los sistemas contractuales, partnership, minoristas patrocinados por mayoristas y las franquicias. Entonces, la franquicia más reconocida, McDonald's, para el caso local, no sé si Crepes and Waffles funciona bajo esa modalidad de franquicia. Sé que Cosechas sí lo hace. Cosechas tuvo un momento de auge. En este momento creo que ya como que se redujo ese crecimiento. Entonces, ¿qué diablos es una franquicia? Yo soy el dueño de una marca, yo poseo la marca, conozco los procesos para ofrecer un buen producto, pero no tengo el dinero, el capital suficiente para crecer. Entonces, hay una gran demanda de mis productos. Mis productos son bien reconocidos. Mi marca, mi logo está muy bien posicionado. ¿Qué hago entonces? Pues acudo a una relación contractual, que es la franquicia, en donde yo le delego el uso de mi marca, le enseño los procesos y por ese derecho yo cobro unos dineros. Entonces aquí vemos diferentes ventajas de ser franquiciador, o sea, el dueño propietario de la marca, de los procesos, y quien decide asumir el riesgo y monta un negocio o una sucursal de esta marca. Subway, ahora que lo recuerdo, también funciona bajo esta modalidad. Y para el caso colombiano hay dos franquiciados, o sea, dos que decidieron tomar la franquicia para el mercado nacional. A uno le está yendo muy bien y el otro ha tenido pérdidas. ¿En dónde está la diferencia o por qué a uno le va bien y al otro mal? Porque uno sí supo ubicar los locales y el otro no. El otro se pifió, se equivocó
en el área en donde iba a ubicar su negocio. No le fue tan bien, o quizás malos manejos, no sabemos. Perdón. Bien, sobre el sistema horizontal, volviendo aquí a la diapositiva, estos sistemas horizontales de distribución. Entonces recuerde que hay una asociación no espacial y espacial. Entonces la imagen, perdón, aquí me muestra que hay un personaje que está pintando a otros. Entonces decidimos vincularnos y alguno adopta, perdón, el logo o los colores del otro. Entonces el sistema horizontal son que dos compañías en el mismo nivel, dos mayoristas o dos minoristas que deciden vincularse o aunar esfuerzos para algo. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque pueden estar ingresando a un nuevo mercado. Las dos están ingresando a un nuevo mercado y pues para no darse en la nuca o para unir fuerzas, bien sea en la distribución, en el suministro, en el almacenamiento, deciden unirse. Se va a lanzar un nuevo producto. Entonces, cuando se va a lanzar un nuevo producto, puede que yo diga, permítame vender mi producto a través del uso de su plataforma. Deciden compartir canales. Entonces, vamos a suponer que por un lado tenemos un distribuidor de, no sé, un mayorista de pan Bimbo, y aquí tenemos un mayorista de Alpina. Entonces, este mayorista de Alpina, pues si bien ofrece productos diferentes a los de Bimbo, los dos son productos complementarios, entonces entre los dos pueden unirse para impulsar la venta conjunta de los dos productos. Son distribuidores en el mismo nivel, pero como son productos diferentes deciden vincularse. Bien, hay algo que se llama trade marketing, que es básicamente un mercado compartido. Es lo que hacen muchas marcas cuando sacan un comercial o deciden sacar una promoción de lleve 5 kilos de arroz y adicional un aceite flor huila, por decir algo. Eso no va a durar para siempre. Es por un corto periodo de tiempo que deciden unirse para ofrecer el producto o ofrecer el servicio. En algunos casos deciden unirse para hacer promoción, así como se ve aquí en esta góndola. Deciden entre las dos pagar los derechos al almacén para que les permita ubicar los dos productos. ¿Por qué deciden unirse? Porque para una sola va a ser muy difícil pagar los derechos de uso de esta góndola. Entonces entre los dos se unen para ofrecer los productos. Voy a mirar la hora. Permítame, me devuelvo, listo. Cuando voy a ofrecer mi producto y voy a mirar cuál es el mejor canal, el número de intermediarios, los beneficios que me genera un intermediario versus otro, un distribuidor u otro, pues tengo que mirar las diferentes alternativas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar? La capacidad que tienen esos intermediarios. Entonces, la capacidad de respuesta, la capacidad de pago, la capacidad de almacenamiento. El número de intermediarios que voy a utilizar. ¿Cuánta gente va a trabajar conmigo? ¿Hasta dónde voy a poder llegar? ¿Cuál es mi capacidad productiva para entregarle a este número de intermediarios? ¿Cuáles van a ser las funciones y responsabilidades de esos intermediarios? Entonces, si la relación va a ser, o el vínculo va a ser de un canal convencional o un canal tradicional, se acaban las responsabilidades o cada quien asume sus responsabilidades y sus funciones. Entonces, debe existir un tipo de
relación o un sistema vertical de marketing, que es esta diapositiva, lo que les explicaba acá. Un sistema vertical de marketing. Debe haber ese sistema vertical de marketing para que pueda haber funciones enfocadas y responsabilidades mancomunadas. Bien, yo debo evaluar dentro de diferentes alternativas de distribución y el principal factor es el económico. Quiero que lean esto. La distribución directa por parte del fabricante supone unos costos fijos elevados. ¿Cuáles son esos costos fijos elevados? Bien sea la compra de los espacios o los terrenos o el local, o pagar los arriendos de esos locales. Si yo le delego a un intermediario, ¿qué va a pasar? Yo ya no tengo que asumir esos costos fijos de arriendo, ni de salarios. Sin embargo, sí supone unos costos variables elevados. Entonces, hay que decidir o hay que definirse o decantarse por uno de estos dos. ¿Cómo hace uno para decantarse? Pues ahí es donde viene el análisis financiero, el análisis de mercado, el análisis de costos, el análisis logístico. Un conjunto de parámetros técnicos que se analizan a conciencia y que, pues para el caso de ustedes quienes vayan a seguir su formación como administradores de empresas, hay dos asignaturas que se llaman fórmula de proyectos y evaluación de proyectos. Entonces, en esas materias, en esas asignaturas, perdón, ustedes van a adquirir las herramientas cognitivas para poder definir o fijar las condiciones. Incluso se detectan cuáles serían esos costos variables superiores y cuál sería la alternativa más viable. Entonces hay un análisis financiero para poder determinar cuál es mejor. Si distribuyo por mi cuenta o lo delego a terceros, teniendo en cuenta cuáles serían esos costos variables superiores. Hay factores internos y externos a analizar. Factores internos, los asociados al producto y a la empresa. Factores relativos al producto. El producto sofisticado hace referencia a un producto bastante personalizado. Si es un producto muy personalizado, lo mejor es acudir a una venta directa, tener un control y unos empleados que hagan parte de mi compañía, que yo capacite para que se entreguen esos productos sofisticados. Si es un producto perecedero, ¿qué es lo que voy a preferir? Un canal corto, sin tantos intermediarios. ¿Por qué? Porque la cadena, entre más manipulación tenga, más se va a dañar, más se va a elevar el precio del producto. Entonces es mejor que sea un canal corto. Si es un es un producto de consumo masivo, poco sofisticado, ahí sí ya puedo delegárselo a terceros y puede que no haya necesidad de tener un control con esto. Se puede acudir a un canal convencional. Bien, elementos asociados a la empresa o a la organización. ¿Cómo está la competencia? ¿Qué es lo que está haciendo la competencia? Entonces, ¿cuál opción o cuál estrategia voy a desarrollar yo? Entonces, para el caso de Dell, miremos cómo ellos decidieron u optaron por ofrecer sus productos sin intermediarios, tener una venta directa, mientras que los competidores como Hewlett Packard acuden a intermediarios minoristas para el despacho de sus productos y debe existir un stock de esos productos. Entonces, si yo miro que la competencia hace algo, analizo si lo replico o si más bien opto por otra estrategia. Entonces, analizo qué es lo que hace la competencia para saber qué tipo de canal y qué tipo de estrategias de canal voy a implementar. Tengo que analizar el mercado y el entorno, qué es lo que está pasando con la dinámica del consumidor, comportamiento de compra, qué está pasando con diferentes elementos. Aquí hay algo que se llama el análisis PESTEL. ¿Qué diablos es el análisis PESTEL? Esto no habrá forma de agrandarlo.
el análisis PESTEL es una sigla que hace referencia a factores políticos, entonces el análisis PESTEL hace referencia a analizar factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos. Entonces, como ven, la sigla hace referencia a las iniciales de cada uno de estos elementos. ¿Ves? Ecológicos y legales. Entonces, analizar estos factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales es importante. Bien, tengo que analizar los conflictos que puedan llegar a presentarse. El volumen de ventas y los costos asociados a la distribución, al almacenamiento, a la logística, al despacho, etcétera, etcétera. El control, si yo llego a exigir más, de qué forma va a reaccionar el intermediario, qué condiciones se van a pactar desde el comienzo, si es que va a existir algún tipo de vinculación o relación. Por eso muchos optan por esa relación contractual, porque queda todo escrito en un contrato y solamente me voy a limitar a cumplir, o entre los dos se van a limitar a cumplir esas condiciones pactadas. Mientras que en un sistema vertical administrado o el corporativo, ¿qué pasa? Hay una sumisión a lo que diga cualquiera de los líderes. Ya corporativo, pues ahí ya no hay nada que hacer. Y el administrado, pues si llego a salirme, me veo perjudicado porque hay una interacción o un vínculo ahí con varios intermediarios para la distribución. Bien, no sé qué hora tengamos, las 8. Bien, voy a parar aquí por tiempo. Voy a resolver dudas que puedan tener con respecto cómo se nota que me están prestando atención. Hace rato que estoy hablando en las diapositivas y no me dijeron, profe, usted está compartiendo o no está compartiendo pantalla. Bueno, en fin, dudas con respecto a las exposiciones. ¿Todos ya eligieron grupo? Sobre los temas de las exposiciones, mañana temprano les indico. Bueno, Oliver indica que tiene una duda de cómo controlar los descuadres. ¿Cuáles descuadres? Los descuadres en los inventarios, que cómo se controla, depende de qué descuadre me está hablando. Pues si hay un descuadre es porque el sistema de inventarios no está bien organizado o la demanda está demasiado descontrolada. Existe algo que se llama regresión lineal que le permite a uno predecir con base al histórico el comportamiento, por ejemplo, en este caso, la cantidad de producto que debe haber en tienda o la cantidad de inventario que debe haber para que no se presenten esos descuadres o esos desfases. Ahora usted me va a decir, no, es que se compra lo suficiente pero desaparecen. Ah, no, si desaparecen es porque hay una falla interna en la organización. El tema de los restaurantes ya es una falla humana. Pueden haber muchos factores, bien sea falla humana, una mala
identificación o una mala asignación con respecto a los insumos a utilizar. Si ustedes analizan los mejores sitios, o entre comillas, los sitios con un nivel de precios y un volumen de ventas elevado, fijan unos parámetros técnicos que ya están estandarizados. Entonces, a ningún cliente le van a dar más carne que a otro, por decir algo. La porción de carne va a ser siempre la misma. Entonces, ¿cómo hacen? Antes de prepararla, la pesan. Entonces, si hay una que viene con más humedad que con otra, entonces existe dentro del proceso productivo un procedimiento para determinar la cantidad de humedad, porque entre más humedad tenga la carne, o el día de hoy nos llegó un suministro en donde la carne viene más húmeda porque está más fresca. El sacrificio se dio en la mañana, mientras que hay otro pedido que el sacrificio se hizo hace 2 días, pues la carne va a ser va a tener menos peso, pero una mayor densidad. Entonces, al momento de preparar, aunque yo hice el pesado y me pesaba lo mismo, no tuve en cuenta ese parámetro. Entonces, al momento de entregar, el consumidor final, ¿qué va a decir? Van 2 personas a comer y a uno le entrego un pedazo de carne más grande que el otro. Entonces, uy, me están robando a mí. Entonces, para usted satisfacer el capricho, entre comillas, del cliente, se va a ir hasta adentro y va a decir, venga, cámbiame la carne o póngale un pedazo encima o no sé. Entonces ahí comienzan a presentarse ese tipo de fallas. ¿Pero por qué? Porque los procesos no están estandarizados. Entonces, para evitar ese tipo de fallas, hay que estandarizar hasta el más mínimo detalle, uno a uno, los procesos que se llevan a cabo en las organizaciones. Sí, señor. Yo, por ejemplo, este semestre estoy dando la asignatura Gestión de la Calidad y existen un sinnúmero de herramientas para medir y existen muchos parámetros y hay que identificar todos esos parámetros para poder estandarizar. Hay una calidad que es interna y una calidad que es externa. La calidad interna son parámetros técnicos que fijo yo. Por ejemplo, esos dos que les acabo de dar. Si yo sé que la carne, o bueno, no sé cuál carne, cuál carne vino con un sacrificio de hoy y cuál fue sacrificada hace 2 días, ¿qué tengo que hacer? Pues analizar esa materia prima, analizar esa carne. Pues tengo que buscar a través de algún tipo de herramienta medir la humedad, porque si yo peso en este momento las dos y dosifico la porción para que al momento de que llegue un cliente le entregue siempre lo mismo, porque la idea es esa. Si mi promesa de valor es que en la carta yo digo que que les estoy entregando un buffet, no sé, o no sé, algún tipo de corte, un solomillo, y digo 500 gramos, pues la idea es que esté ahí efectivamente los 500 gramos. Pero cuando yo lo paso a la cocción, la que tuvo un sacrificio hace 2 días, pues ya ha perdido humedad. Entonces cuando yo la cocine, ¿qué va a pasar? Pues se va a encoger menos que la otra que todavía tiene humedad. Que al momento de cocinarla se va a evaporar. Entonces son parámetros técnicos que hacen parte del proceso interno de la realización de cada uno de los productos. Si bien las comidas o los restaurantes es un servicio, estamos entregando un producto. Y la diferencia entre una empresa así pequeña, un restaurante, a un restaurante más grande es eso, la estandarización de los procesos. La idea es tecnificar lo más que se pueda la elaboración de cada uno de los procesos. Incluso cuando puedan, tengan la posibilidad, cuando se acabe o se aligere un poco este tema de la cuarentena, vayan a algunos sitios en donde se venda gran cantidad de productos, lo que sea, y se van a dar cuenta que todo está dosificado. ¿Por qué? Porque es la única forma de mantener un producto, entre comillas, de calidad, que hoy no le entregue algo y que mañana no le entregue el mismo producto. Hay que ser consistentes. Y esa consistencia es un parámetro de calidad. Y la consistencia se logra fijando estándares. Un parámetro técnico que siempre sea el mismo. Entonces, la humedad de la carne debe ser tal, la cantidad de grasa en la carne debe ser tal. Si yo, por ejemplo, elaboro hamburguesas o elaboro
chorizos. Ustedes saben que estos dos componentes tienen, estos dos productos contienen un nivel elevado de grasa. Entonces, si tiene mucha grasa o si la grasa contiene mucha humedad al momento de prepararlos, ¿qué va a hacer? Se va a dañar o se reduce más, se reduce de más. Entonces eso va a hacer que el cliente no se sienta satisfecho con el producto que se le está entregando. Con respecto